Mi nombre es Alara Méndez. Tengo 45 años. Durante 26 años serví en las Fuerzas de Defensa Cibernética de nuestro país. No puedo contar la mayoría de las operaciones en las que participé. Lo que sí puedo decir es que dediqué media vida a proteger información que, si hubiera caído en manos equivocadas, habría cambiado el destino de naciones. Mientras muchos celebraban en casa fiestas familiares, yo estaba en búnkers sin ventanas, trabajando turnos dobles, sin permitir que la fatiga me venciera. Lo hice con convicción, con honor, con fe en que mi sacrificio no sería olvidado. Me equivoqué. El día que recibí la notificación judicial fue un martes por la mañana. Recuerdo que estaba bebiendo café frente a la ventana, cuando el cartero tocó con una expresión extraña. El sobre era grueso, con el sello del tribunal familiar. Al abrirlo, lo primero que vi fue el nombre de mis padres y el de mi hermano menor, Julián Méndez, encabezando la lista de demandantes. Me acusaban de manipulación, abuso emocional y apropiación indebida de bienes familiares. Al principio pensé que era un error, un malentendido. Llamé a mi madre. No respondió. Llamé a Julián. Me bloqueó. El silencio fue más doloroso que cualquier insulto. Días después, un abogado me confirmó. La demanda era real, el proceso estaba en marcha y ellos habían presentado declaraciones juradas afirmando que yo había engañado a toda la familia durante años. La audiencia preliminar se fijó para una mañana de viernes. Me presenté sola, con mi uniforme completo. No por dramatismo, sino porque era parte de mi historia, de quién soy. En la sala estaban todos, mi madre con su chaqueta beige, sentada erguida como si fuera la víctima de una tragedia silenciosa, mi padre, con el ceño fruncido y los labios apretados, y Julián, acompañado de su esposa Lucía, ambos tomados de la mano, como si fueran los mártires de una familia rota. Cuando el juez pidió que comenzaran los argumentos, mi madre fue la primera en hablar. No reconocemos a la mujer que está ahí sentada. Alara abandonó a su familia por una carrera egoísta. Desaparecía por años y ahora pretende volver y reclamar lo que no le pertenece. Cada palabra era como un disparo al pecho. Yo había enviado dinero durante décadas. Pagué el tratamiento de mi padre cuando cayó enfermo. Ayudé a Julián a abrir su primer negocio. Pero en ese momento, todo eso se borró. Lucía tomó la palabra y afirmó que mi presencia era tóxica, que yo había sembrado división en la familia, que incluso había influido psicológicamente en mis padres para que firmaran documentos que no entendían. El abogado de ellos presentó un documento, una supuesta revocación de mi parte de la herencia firmada por mis padres. No lo reconocí. No tenía mi firma ni mi conocimiento. Entonces, Julián habló. Ella no es parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Ni siquiera estaba cuando mamá fue hospitalizada. Siempre llega tarde. Siempre actúa como si todo le perteneciera. No respondí. Me mantuve en silencio. El juez me miró, esperando alguna reacción, pero no la di, porque no era el momento de defenderme con palabras. Era el momento de dejarlos hablar, de que se hundieran con sus propias declaraciones. Por dentro, una parte de mí comenzaba a entender algo más profundo. Esto no era solo una demanda. Esto era una purga emocional. Estaban reescribiendo la historia familiar para borrarme de ella, como si nunca hubiera existido. Después de la audiencia preliminar, salí del tribunal sin mirar atrás. No permití que el temblor en mis manos se notara. Mantuve la mirada firme, el paso recto, el uniforme impecable. Me crucé con algunos asistentes que me observaban como si ya estuviera condenada. No me importó. Estaba acostumbrada a ese tipo de miradas. Lo que dolía era otra cosa, la expresión de satisfacción silenciosa en el rostro de mi madre. Esa noche, el apartamento se sintió más frío de lo normal. Dejé el uniforme cuidadosamente colgado. Me preparé una taza de té, pero no la bebí. Me senté frente al escritorio, abrí mi laptop y comencé a escarbar en el pasado. Ya no por rabia, sino por necesidad. Todo comenzó con un nombre que se repetía más de lo que debería en los documentos de la casa, Línea Frontera S.A. Al principio pensé que era una firma de gestión patrimonial. Pero cuando revisé los registros públicos, noté que era una sociedad registrada en una oficina virtual de una ciudad que ninguno de nosotros conocía. ¿Y el representante legal? Julián Méndez, mi hermano. CFO, Lucía Torres, su esposa.
Una escritura de transferencia de propiedad, firmada por mis padres 3 meses atrás, indicaba que la casa de infancia, la misma que ayudé a salvar con mis bonos militares, ahora pertenecía a esa empresa. El notario que validó la operación tenía denuncias abiertas por facilitar documentos falsos. Sentí un escalofrío. Revisé mis archivos. Encontré transferencias hechas desde cuentas familiares hacia entidades desconocidas. Algunas en montos pequeños, otras grandes, pero todas con descripciones vagas: consultoría, servicio médico, ajuste de activos. A las 2:43 de la madrugada, tomé el teléfono y llamé a Ernesto, un antiguo colega de inteligencia financiera que me debía más de un favor. ¿Sabes qué hora es?, gruñó. Necesito que revises unos movimientos financieros. Puede ser grande, Ernesto. Le envié los documentos. A las 6:30 de la mañana ya tenía su respuesta. Alara, esto es grave. Hay fondos vinculados a programas de ayuda a veteranos, subsidios del Ministerio de Defensa y una fundación falsa que está canalizando dinero a una cuenta en Panamá. ¿Sabes quién es el titular? Julián, él, y alguien más. Tu padre. Me quedé en silencio. También hay un patrón en las fechas. Las transacciones ocurren justo después de tus regresos de misión. Es como si usaran tu presencia como cortina de humo. Y Lucía, hay registros de una supuesta clínica de atención emocional para militares a su nombre. Pero no tiene licencia médica. Y está recibiendo pagos del Estado. Dejé caer el teléfono. Respiré hondo. Sentí un nudo en el estómago que no se iba. No se trataba de una pelea por propiedades. Esto era un esquema. Una operación de fraude elaborada que utilizaba mi nombre, mis vínculos y mi historial de servicio como tapadera. Durante días no pude dormir. Me pasaba las noches revisando cada firma, cada formulario, cada transferencia. Descubrí cuentas abiertas con documentos de compañeros caídos, excombatientes muertos en servicio cuyos nombres estaban siendo usados como beneficiarios de ayudas. Descubrí préstamos a nombre de personas desaparecidas, con firmas falsas y direcciones inexistentes. Comencé a documentarlo todo: capturas de pantalla, respaldos cifrados, comparaciones de firmas, informes de auditoría cruzados. No confiaba en nadie del sistema judicial local. Este tipo de cosas no se denunciaban a la policía común. Se activaban en otra esfera. Así que me comuniqué con Valeria, una exanalista de fraude de inteligencia cibernética. Luego contacté a Sergio, especialista en trazabilidad de capitales. Ambos aceptaron ayudarme. Les compartí los hallazgos. Trabajamos en la sombra durante semanas, conectando puntos, validando pruebas, reconstruyendo una red de operaciones sucias que llevaba años en marcha. Mientras tanto, mi familia actuaba con total normalidad. Mi madre publicaba fotos sonrientes en redes sociales. Mi padre daba entrevistas sobre valores familiares. Julián compartía frases sobre liderazgo y familia unida. Lucía hablaba en cenas comunitarias sobre salud mental y resiliencia. Todo era una fachada. Una noche, recibí una llamada anónima. No dijeron nada. Solo respiraron y colgaron. Luego empezaron a llegar mensajes. Sabemos lo que haces. Esto no es tu guerra. Detente o lo lamentarás. Sabía que era ellos. O alguien que trabajaba para ellos. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. La audiencia definitiva se fijó para un jueves a las 9 de la mañana. No dormí la noche anterior. No por miedo, sino por preparación. Imprimí los documentos clave. Guardé los respaldos digitales en una memoria cifrada. Revisé mi uniforme, lo planché con precisión quirúrgica. No porque pensara impresionar a nadie, sino porque era un símbolo. Cada condecoración en mi pecho representaba algo que había perdido, y también todo lo que no dejaría que me arrebataran. Entré al tribunal sola. Nadie me acompañó. Mi abogado me esperaba ya en la sala, nervioso, con las manos sudadas. Yo estaba tranquila. Mis enemigos eran conocidos, predecibles. Sabía lo que dirían. Sabía cómo atacarían. Lo único que no sabían era que esta vez yo también tenía algo bajo la manga. Mis padres llegaron juntos, como si nada hubiera pasado. Mi madre vestía de gris perla, discreta pero elegante. Mi padre no me miró al entrar. Julián y Lucía llegaron 10 minutos después, rodeados de sus abogados y un equipo de relaciones públicas.
Una fotógrafa les tomó una imagen a la salida del ascensor. Todo estaba coreografiado. El juez tomó asiento y pidió orden. La parte demandante habló primero. El abogado de la familia, un hombre canoso con voz templada, comenzó leyendo declaraciones juradas. Mi madre declaró que yo la había manipulado emocionalmente tras el fallecimiento de mi abuela. Dijo que firmó documentos bajo presión, sin entender sus implicaciones. Mi padre asintió en silencio, como si su silencio fuera prueba de su sufrimiento. Lucía, en su intervención, derramó lágrimas perfectamente cronometradas. Dijo que Alara había cambiado desde que volvió del extranjero, que mostraba conductas erráticas, que sufría de delirios de persecución y que nadie quería hacerle daño, solo protegerla de sí misma. Julián, por su parte, mantuvo su tono arrogante. Ella desaparece por años, luego vuelve con aires de superioridad y pretende controlar todo. Nosotros solo queremos que las cosas se repartan con justicia. Esto no es venganza. Es equilibrio familiar. El abogado presentó como prueba un documento revocando mi poder de decisión sobre los bienes familiares, supuestamente firmado por mí durante una visita. No era mi firma, ni mi letra, pero sonaba convincente para alguien que no me conociera. La corte se mantuvo en silencio mientras sus palabras llenaban el aire como humo espeso. Me observaban como si ya estuviera condenada. Cuando fue mi turno, me puse de pie con calma. Crucé el salón con pasos lentos. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. Abrí mi carpeta. No llevé un discurso. Llevé una hoja. Una sola. Con la venia de su señoría, dije con firmeza, antes de responder, quisiera que este documento sea revisado por el tribunal. Considero que tiene implicaciones legales urgentes que deben atenderse antes de cualquier deliberación. El juez frunció el ceño, hizo un gesto al secretario, quien tomó la hoja y la llevó hasta el estrado. El juez leyó en silencio. Luego volvió al inicio. Sus cejas se arquearon. Su rostro se tensó. Alzó la vista y dijo: «Cierren las puertas». Un murmullo estalló en la sala. Repito, cierren las puertas. Nadie entra. Nadie sale. El alguacil obedeció. Los seguros resonaron como disparos secos. Agentes del orden, acérquense. Mi madre palideció. Julián se puso de pie. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucía, con la voz trémula. Fue entonces cuando entraron dos agentes federales. Uniformes oscuros, sin expresión. «Señora Lucía Torres, señor Julián Méndez, quedan detenidos bajo sospecha de fraude fiscal, usurpación de identidad y malversación de fondos del Estado». Lucía empezó a llorar. Julián gritó que era un error. Pero los agentes no se inmutaron. Uno se acercó al juez y le susurró algo. El juez asintió lentamente. «Procedan con las órdenes», dijo. «Y revisen las cuentas asociadas». Mi padre bajó la cabeza. Mi madre soltó el pañuelo. Nadie más habló. Yo no dije nada. Solo me quedé de pie, viendo cómo el teatro familiar se derrumbaba sin necesidad de una sola palabra más. Mientras los agentes colocaban las esposas a Julián y Lucía, el silencio en la sala era absoluto. Ni siquiera los periodistas que solían susurrar detrás de las cámaras se atrevían a moverse. Los pasos de los oficiales sobre el suelo de mármol resonaban como ecos de una verdad demasiado pesada para ignorar. Lucía se quebró primero. Entre lágrimas, suplicaba que era inocente, que solo había seguido instrucciones, que no sabía nada de lo que Julián había hecho. Julián, en cambio, mantenía la mandíbula tensa, la mirada fija en mí, llena de furia. Sus ojos decían más que cualquier palabra. Él no esperaba esto. Me había subestimado. El juez ordenó una suspensión temporal. El fiscal se acercó para confirmar que los documentos que había presentado contenían rastros de transacciones vinculadas a una red de lavado de dinero estructurada desde la fachada de Línea Frontera S.A. No solo afectaba a la familia Méndez. Había otras identidades involucradas, muchas de ellas de veteranos de guerra con expedientes sellados. Algunas eran identidades de personas fallecidas. Solicité formalmente que se activaran medidas de protección para los nombres que habían sido utilizados sin consentimiento. El juez aceptó sin objeción. También autoricé el acceso completo a mis registros personales y profesionales para colaborar con la investigación. Mi madre seguía sin hablar. Sus manos estaban apretadas sobre su bolso como si sostuvieran algo a punto de romperse.
Mi padre había perdido toda expresión. Ya no había escudo. Ya no había versión que defender. Los agentes sacaron a Julián y Lucía del tribunal por una puerta lateral. Vi como mi hermano, el niño con el que jugaba en el patio trasero, el adolescente que me escribía cartas cuando yo estaba desplegada, el hombre que un día fue mi confidente, pasaba esposado sin mirarme. Sentí un vacío en el estómago. No por él, sino por todo lo que había muerto mucho antes de ese momento. La prensa se agolpaba en las escaleras. Las cámaras se encendieron. Un periodista gritó: «Alara, ¿puede decirnos si usted sospechaba del fraude?». Otro: «¿Qué opina sobre la detención de su hermano y su cuñada? ¿Busca venganza?». No respondí. Solo seguí caminando. Esa noche, las noticias estallaron. Héroe militar expone red de fraude liderada por su propia familia. Alara Méndez, traidora o símbolo de justicia silenciosa. En redes sociales se formaron dos bandos. Unos me llamaban inspiración, ejemplo de integridad, modelo de coraje. Otros me acusaban de destruir a su propia familia, de arrastrar los trapos sucios al dominio público, de deslealtad. Los mensajes llegaron en oleadas. Algunos decían: «Gracias por defendernos cuando nadie más lo hizo». Otros: «Ojalá mi hermana tuviera tu valor». Y también había quienes me maldecían: «¿Qué clase de mujer entrega a su propio hermano?». Durante días no hablé con nadie. Apagué el teléfono. Cerré las cortinas. El apartamento se volvió mi fortaleza de silencio. Pensé en mi madre, en su voz tan suave cuando leía cuentos por la noche. Pensé en mi padre, enseñándome a andar en bicicleta. Pensé en cómo esas versiones de ellos habían desaparecido mucho antes de esta traición, lentamente, como el desgaste de una piedra por el agua. Y lo más cruel de todo, nunca me di cuenta. Me senté frente a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban como viejas señales de código. Y por primera vez desde que todo comenzó, lloré. No por ellos, por mí. Por la niña que un día creyó que el amor era suficiente para protegerte de la injusticia. Pasaron semanas. La investigación federal avanzó con rapidez. Nuevas pruebas salieron a la luz: transacciones internacionales, creación de identidades ficticias, uso indebido de fondos clasificados. Julián y Lucía enfrentaban cargos que podrían costarles décadas de prisión. Las autoridades congelaron cuentas, incautaron dispositivos y emitieron órdenes de arresto para otros involucrados en la red. Mis padres, sin embargo, no fueron imputados. Falta de evidencia clara de intención, dijeron los fiscales. También mencionaron su edad avanzada, su estado de salud. Legalmente, no había forma de procesarlo sin abrir un frente de desgaste social que el gobierno no estaba dispuesto a enfrentar. Pero el país los juzgó igual. La opinión pública no perdonó su silencio, ni su complicidad. Yo no dije nada. No emití comunicado. No acepté entrevistas. Solo me dediqué a lo único que aún me daba sentido. Fundé la iniciativa Centinela, una organización sin fines de lucro que ofrece defensa legal, ciberprotección y asesoría psicológica a veteranos vulnerables. Lo hice sin anuncios, sin cámaras, con lo que me quedaba de mis ahorros y el apoyo de 3 excolegas que aún creían en el valor del servicio desinteresado. Trabajamos desde un pequeño local con paredes desgastadas pero computadoras blindadas. Y cada caso que llegaba me recordaba por qué había luchado. Por qué había callado durante tanto tiempo. Por qué había resistido. Una mañana, encontré un sobre sin remitente entre el correo. Dentro había una sola hoja escrita a mano. Gracias. No nos conoces, pero nos salvaste. Perdimos nuestros ahorros por una estafa disfrazada de ayuda para veteranos. Tú descubriste lo que nadie quería ver. Hoy, volvemos a creer que alguien todavía pelea por nosotros. Lo leí 3 veces. Luego lo guardé junto a mis medallas. Porque en ese momento entendí algo. No necesitaba reconciliación, ni fama, ni perdón de nadie. Solo necesitaba saber que, en medio del ruido, mi verdad había servido a otros. Volví al mar, un lugar donde solía ir de niña, antes de enlistarme. Me paré en la orilla, con el viento salado en la cara. Miré el horizonte. Recordé cada batalla, las reales, las internas, las invisibles. Y supe que había ganado la más importante, la de no convertirme en lo que me hicieron. No todos los héroes llevan capa. Algunos solo llevan cicatrices que no se ve ni una determinación que nadie pudo quebrar.
Yo era una de ellos. Y por fin, estaba en paz.